A esta altura ya hemos repasado entonces en qué consiste el orden mundial de la información y la comunicación, de qué hablamos cuando hablamos de orden mundial de la información y la comunicación, y también algún pantallazo general de cómo fue el proceso de reconocimiento de un orden que siempre existió pero no siempre estuvo identificado. Marcábamos en la presentación anterior que hay un momento clave que tiene que ver con las instancias, los procesos de disputa contrahegemónica que se da a mitad del siglo XX, concretamente entre los años 60 y 70, y que asumen dos modalidades. El proceso de emergencia de luchas antiimperialistas y anticapitalistas, o por lo menos antiimperialistas en el sentido dominante de esta palabra, pero también el proceso de lucha independentista, esto es la descolonización, sobre todo en las zonas de África, y cómo esto se proyectaba en términos de noticias. Decíamos que comienza a darse un debate que va a expresar en términos de las disputas de comunicación las mismas situaciones que se daban en las disputas militares y de independencia. Y básicamente a partir de una pregunta: ¿cómo el mundo conoce lo que sucede en distintos lugares si se mueve en un sistema, en un segmento de concentración mediática? Dicho en otras palabras, y era un poco el ejemplo que trabajábamos en la presentación anterior, si un proceso de descolonización se daba en una colonia francesa y era cubierto por la agencia de noticias francesa, al resto del mundo, toman en cuenta también la tecnología de la época y demás, decíamos al resto del mundo, la información que les llegaba no llegaba por la voz de quienes intentaban llevar adelante los procesos de independencia, sino concretamente a partir de los intereses de Francia en esos lugares. Es decir, la agencia de noticias francesa, muy probablemente la noticia que cubría o que preparaba y difundía al mundo, tenía que ver con caracterizar mucho más como levantamientos terroristas que como procesos emancipatorios. En este esquema de discusión que cada vez se fue generalizando más y tuvo que ver con esto, cómo lograr mayor presencia y, si se quiere, mayor fidelidad a los sucesos que ocurrían en distintos lugares para su conocimiento a nivel planetario, es que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, a través de la UNESCO, va a pedir en los años 70 que se haga un informe respecto del funcionamiento del orden de la información y la comunicación. Y se lo va a pedir a un personaje que se llamó Sean McBride, que era un abogado irlandés, especialista en derechos humanos, y que había obtenido el premio Nobel por un lado, pero también el premio Lenin, que era su equivalente en el lado soviético. A partir de esto se planteaba cierta ecuanimidad y era bien visto, si se quiere, por los dos bloques en pugna. Recordemos que estábamos hablando de un mundo bipolar en este sentido, con la emergencia de un tercer mundo. En esto hay que contextualizar también qué es la ONU, más allá de ser un organismo supranacional que surge en la posguerra y que intenta sobre todo encontrar resoluciones diplomáticas a los conflictos mundiales para evitar los horrores que habían derivado de la guerra, no deja de ser un organismo constituido por las fuerzas ganadoras de esa contienda. Por lo tanto, hay una prevalencia de el bloque de los aliados y sobre todo de los Estados Unidos y el Reino Unido en su constitución. Esto no hay que perderlo de vista para ver el devenir que tuvo este recorrido del orden mundial de la información y la comunicación. En este informe que realiza McBride y que él lideró como presidente de la comisión que se había designado desde la UNESCO y que participaron numerosísimas personalidades mundiales, toda la información la encuentran ya publicada en el portal y en el aula virtual. Básicamente se va a concluir que hay una fuerte asimetría a nivel de la palabra en términos mundiales. Son muy pocos los países, y estos países son las potencias, las que tienen el control de la producción y distribución de los contenidos mediáticos, y hay una muy pero muy pequeña llegada de las voces propias del resto del mundo, de todo el tercer mundo, de todo el sector dominado, de todos aquellos espacios que, recuperando la mirada de Dussel, denominaríamos la otredad.
no hay un balance, no hay equilibrio en esto, sino que las noticias a nivel mundial eran contadas por un conjunto de agencias, 5 o 6 agencias, que respondían a los intereses de las potencias imperialistas. Si uno hace un juego de tomar los mapas de la época y colocar un mapa de influencia de las agencias sobre un mapa de potencias coloniales, se puede observar incluso que los ámbitos, las órbitas de influencia de esas agencias coincidían con esas instancias de imperialismo. Es decir, tampoco competían entre ellas. América Latina era generalmente cubierta por agencias estadounidenses, las colonias francesas por francesas, las holandesas por holandesas, las británicas por británicas y así sucesivamente. Esto generó un fuerte reclamo y el propio McBride genera en su documento que se llamó Un nuevo mundo, múltiples voces, va a plantear la necesidad de revisar esto, de generar un mayor equilibrio, de dar mayor presencia a voces, y por voces se refiere a una mayor presencia de agencias de comunicación disputando en el segmento internacional. El resultado de esto fue que el informe fue rechazado, acusado de estatizante y marxista, y véase aquí la equivalencia que en ese momento se hacía entre presencia del Estado con marxismo, y ante la amenaza de Estados Unidos y el Reino Unido de abandonar la ONU, decide finalmente la Organización de Naciones Unidas archivar este informe. En este sentido, el informe en términos prácticos, en términos materiales, no modificó la estructura de ese orden. Sin embargo, fue un documento muy importante para poder reflexionar y darle presencia a ese orden mundial de la información y la comunicación que pasaba como desapercibido. Tan importante fue que incluso hoy seguimos discutiendo y usando estas herramientas para plantear debates que, modificados, siguen teniendo vigencia. Ese momento se lo conoció como Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación, pero hoy para nosotros lo vamos a considerar como un primer momento de orden, ya que el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación es, concretamente, el que estamos atravesando hoy.